Ángel. ¿Qué demonios? El grito indignado de Baguhie irrumpió en el estruendo de la extraña mazmorra sexual a la que el fenómeno de Ángel Dust se había atrevido a llevarlos. Evan, reacio a admitirlo, tuvo que darle la razón a la chica. ¿Qué demonios? En toda su vida nunca había pisado un antro de pecado y depravación tan descarado. Ni siquiera los burdeles que su padre lo había obligado a visitar en su adolescencia se le acercaban. Las cadenas, el cuero, los látigos y los demás artefactos extraños y de formas peculiares que decoraban la habitación hacían que el lugar pareciera más una cámara de tortura que cualquier otra cosa. Y Evan lo sabría, prácticamente había vivido en una durante años. Sin embargo, Ángel no pareció inmutarse. Con una sonrisa en el rostro, contrarrestó la explosiva desaprobación de la chica pálida. Ninguna actividad requiere más confianza que el BDSM, cariño. Ningún vínculo es más fuerte que el que se forma a través del bondaje. Ese es su lema. Señaló un póster en una de las paredes laterales que, efectivamente, tenía ese eslogan impreso, junto a un montón de coloridas figuras demoníacas vestidas con demasiado cuero o con muy poco. Ángel. Me encanta el entusiasmo. Pero, Charlie, por primera vez en su vida, parecía completamente sin palabras, y Evan no podía culparla. Lisa, Philip y Max parecían igual de perdidos, boquiabiertos ante el horror que sentían por lo que veían. Evan podría considerarse el más sociable de la zona, e incluso él estaba atónito por la estúpida elección de lugar de Ángel. Baguhie, en cambio, tenía palabras de sobra para los 5. ¿Qué te hace pensar que a alguien le gustaría esto? Pero su desafío se vio traicionado al instante cuando Usk empezó a ronronear de placer. Una de las trabajadoras sexuales de la mazmorra, una criatura con aspecto de perro y pelo rosa neón, lo estaba masajeando. No odio esto, dijo, medio dormido. Sin embargo, su disfrute duró poco, pues Nifty pasó a su lado, vestida ya con un arnés de cuero diminuto y blandiendo una fusta. Estoy lista para castigar a unos chicos malos. Jejejeje, resopló. Olvídalo, me voy. Con el ánimo destrozado, Usk se retiró apresuradamente, un acto que aparentemente desbordó las barreras metafóricas, pues Evan fue abordado repentinamente por una verdadera plaga de demonios excitados. Al menos media docena de ellos se envolvieron alrededor de sus brazos y piernas, acariciando sus músculos con aprecio mientras le susurraban palabras dulces. Abatido, Evan pidió ayuda a los demás, pero Philip ya había desaparecido sin que él, el cobarde, se diera cuenta. Max y Lisa no tenían mejor aspecto, abrumados como estaban por sus propias criaturas abusadoras. Oh no, estos músculos están tan firmes y tensos. Me pregunto qué más estará tenso por aquí. Dijo una demonio con aspecto de gorgona mientras le tocaba el trasero. Estás muy alterado, señor. ¿Por qué no te ayudamos a aliviar un poco de estrés? Dijo otro, una especie de incubo, mientras se pasaba las manitas mugrientas por los pectorales. Parece que te cuidas muy bien, grandullón. ¿Por qué no nos muestras esas grandes virtudes tuyas? Evan miró al último que habló, una pequeña mezcla entre oveja con cuernos y serpiente de género irreconocible. Decidió complacerlos. Pateó a los demonios sentados a sus pies, golpeó a la gorgona en la cara con tanta fuerza que rebotó contra la pared y agarró al incubo por la garganta antes de lanzarlo contra una mesa. Gritó: si alguno de ustedes me toca una vez más. Amenazados y ensangrentados, los demonios retrocedieron rápidamente. Nadie se atrevió a acercarse. Evan se tomó un minuto para calmarse, respirando profunda y vigorosamente. Inhalar. 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 Finalmente, las palabras de Baguhie empezaron a filtrarse por la sangre que le bombeaba en los oídos. No puedo creer que te haya dejado arrastrarnos hasta aquí, Ángel. Esto es asqueroso. Charlie intentó calmar a su amiga con suavidad. No es para tanto, Baguhie. ¿Sabes? Quizás pueda ayudar, Pero Baguhie la interrumpió. No, te lo dije, podías confiar en mí y no te voy a decepcionar. Evan notó cómo el rostro de Baguhie se transformaba repentinamente en una vaga sonrisa que le erizaba la piel. Algo en ella le decía que no le iba a gustar lo que viniera después. Solo necesito enseñarles como me enseñaron a mí. Así es como aprendiste a confiar en la gente. Esta vez le tocó a Charlie gritar con indignación estridente. Se estaba volviendo algo común hoy, y Evan odiaba que la gente gritara. Todos estaban de pie al borde de un tejado, con la luz roja del pentagrama fulminándolos con una mirada siniestra desde arriba.
Una sangrienta batalla rugía en las calles, una especie de guerra territorial entre pandilleros de baja estofa, según lo poco que había entendido y le habían explicado. La voz de sargento instructor de Baggie reapareció hoy mientras comenzaba a pasearse por la sala. No hay nada más fuerte que la confianza entre compañeros de armas. Abróchense los cinturones, muchachos, porque hoy se convierten en hombres. Evan decidió ignorar esa última parte. Ya había servido en el ejército, pero no iba a contradecirla ahora mismo. Baggie se envolvió de repente contra la serpiente, Sir Pentious. Tú. Lo agarró de la cola y, con una fuerza sorprendente, lo levantó del suelo. Espera, no puedo luchar sin mis secuaces. Replicó. Pero Baggie hizo oídos sordos a sus súplicas, mientras lo arrojaba por la cornisa. Sobreviviremos juntos. Evan cerró los ojos mientras sus oídos se llenaban de los gritos de terror de Pentious. Elevó una pequeña oración por el alma perdida que descanse en pedazos. Y tú vas a hacer que este hotel funcione. Dijo a continuación, señalando a la araña, y la eterna sonrisa de Evan se volvió un poco más cruel al verla. Espera, no, Los gritos afeminados de Ángel Dust, que se apagaban lentamente mientras descendía como un cohete al piso de abajo, eran música para sus oídos. Pero el momento duró poco, porque ellos subían a continuación. Evan miró a Philip y Max, de pie junto a él, a cada lado. Lisa y Uska habían sido lo suficientemente astutos como para escabullirse en cuanto los cuerpos empezaron a volar del tejado, pero los tres estaban preparados. Max tenía su fiel motosierra en una mano y un martillo para ganado en la otra. Evan no sabía de dónde lo había sacado, ni le importaba. Philip invocó su campana de los lamentos y el cráneo de Azaroth de la ceniza ondulante que siempre parecía seguirlo como una capa. Evan, por su parte, no tenía absolutamente nada a mano, así que se las arregló con una tubería oxidada que logró agarrar del suelo. Justo a tiempo para que Baggie se diera la vuelta y los señalara. No creo que tenga que explicarles lo que tienen que hacer. Sí. Manténlas a salvo, ¿de acuerdo? Evan exhaló un suspiro cansado y empezó a trepar por la cornisa del tejado. Acabemos con esto de una vez. En ese instante, Max empezó a acelerar su motosierra, Philip tocó la campana, convirtiéndose rápidamente en una tormenta de sombras y cenizas, y Evan saltó. Aguzando el oído, logró oír el inicio de una pequeña discusión entre las chicas mientras se desplomaba, pero rápidamente lo borró de su mente. A lo largo de los años, él y Philip habían hablado extensamente sobre la naturaleza de la niebla y su amo, la entidad. Uno de ellos era el efecto de su corrupción, el veneno en sus mentes que reemplazaba todo pensamiento racional y emoción normal con solo sed de sangre y rabia. Retorcía sueños y deseos, se arraigaba profundamente y plantaba sus semillas, minando su fuerza de voluntad y cordura hasta que ni siquiera podían diferenciarse de lo que la entidad quería que fueran. Evan se había liberado de ella, y ahora tenía la libertad de tomarse su tiempo para pensar en ello. Para reflexionar y descansar. Para aceptar las horribles verdades sobre sí mismo. La gente como Philip siempre había sufrido a manos de la entidad por su rebeldía, porque no estaba en su naturaleza ser cruel. Sí, podían ser iracundos, pero casi nunca crueles. Evan no tenía esos escrúpulos. Era una criatura mucho más simple. Era un perro, azotado, quebrantado y encadenado, siempre obligado a obedecer. Un instrumento de dolor y sufrimiento, tanto por su padre como, más tarde, por la entidad. Pero le gustaba la carnicería, su violencia, esa sensación tan embriagadora de adrenalina bombeando por sus venas. La emoción de la caza, de ser más astuto que los enemigos, de dominar tanto a los mansos como a los audaces. Disfrutaba del dolor. Al fin y al cabo, era muy bueno en ello. No quería ser así, no para siempre. También quería otras cosas en su vida. Apreciaba la normalidad, la mundanidad, la tranquilidad. Quería leer libros, construir cosas, dibujar y pintar como antes. Quería hablar con la gente, a veces. Preparar su café y que otros también lo disfrutaran. Tal vez consiguiera todo eso algún día, pero no ahora. Hoy iba a unirse de nuevo a la matanza, y lo iba a disfrutar muchísimo. Su aterrizaje fue todo menos elegante, como un ladrillo lanzado desde un tercer piso que se estrelló contra el hormigón. El hormigón se agrietó. Se echó la pipa al hombro derecho, adoptando una pose relajada, mientras observaba a su alrededor. Ya podía ver a Ángel Dust, a escasos metros de distancia, mientras correteaba por un campo de escombros, gritando obscenidades a todo y a todos los que podían oírlo, pero especialmente a Baggie. Lo perseguía un grupo de matones, 5 de ellos vestidos con disfraces de gángster de los años 20 cómicamente inexactos.
Miraron con lascivia a su presa fugitiva mientras lo rodeaban, riendo y bromeando. Bueno, miren. Parece que hemos pillado a una puta barata. ¿Por qué no nos turnamos para divertirnos un poco? Oh no, me lo voy a pasar genial. Dijo otro que parecía una desafortunada mezcla entre rata y gecko. Uf, ahórrame tus bromas de mierda, idiota, dijo Ángel Dust. Al ver a Evan a pocos metros de él, gritó. Evan, cabeza de ladrillo. Ven aquí ya y ayúdame. Evan estaba dispuesto a ayudar al hombre, pero primero iba a divertirse un poco. Cuando pides ayuda, ¿qué dices? Ya, imbécil. Casi. Evan agarró un trozo de mampostería rota del suelo, apenas del tamaño de la palma de su mano. Lo levantó en el aire y apuntó con su tubo oxidado. Una vez había soñado con jugar al béisbol. El trozo de mampostería se rompió casi por completo con el impacto, pero un buen trozo salió disparado a lo lejos, con tanta fuerza que le partió la cabeza a cabeza de calabaza, derribándolo al instante. Evan no esperaba que eso funcionara, pero iba a aguantarlo. El cuerpo se desplomó contra el suelo con un ruido sordo como el de un disparo, y todos guardaron silencio al instante. Incluso Ángel Dust lo miró sorprendido. Evan intentó parecer intimidante, con los hombros rectos y la espalda recta, golpeando distraídamente el costado de su pipa con la mano abierta, intentando emular las posturas amenazantes de Carter. Bueno, ¿quién sigue? Uno de ellos huyó de inmediato, dejando a los tres últimos para que lo repelieran. Uno de los más grandes, con largos cuernos de carnero que se enroscaban alrededor de una mata de pelo oscuro enmarañado, sacó un machete largo de su cinturón. ¡Genial! Los otros dos fueron lo suficientemente astutos como para mantener la distancia y sacaron sus pistolas para acribillarlo. Al instante siguiente, sonaron una serie de disparos, y dos cuerpos se desplomaron en el suelo, muertos y humeantes. Evan se tomó un segundo para mirar a Ángel Dust, quien había sacado a escondidas una metralleta de quién sabe dónde y había aniquilado a los matones. Pero Evan no tuvo tiempo de compadecerse, ya que el demonio cornudo cargó contra él, machete en mano. Evan logró bloquear al primero con su pipa y le dio un puñetazo en la nariz. Crujido. El demonio rugió de dolor y retrocedió, blandiendo su machete como un loco. Evan intentó evadirlo, llevándose algunos cortes superficiales en los brazos por las molestias. Lástima, la camisa iba a quedar en nada después de esto. Evan se inclinó alrededor del demonio por el costado derecho y lo golpeó con el tubo justo por encima de la rótula. Con un ruido horrible, el demonio cayó sobre una rodilla. Evan aprovechó la situación agarrando la cabeza del hombre y tirándolo al suelo. Después, solo fue cuestión de levantar el tubo y dejarlo caer sobre su cabeza. Una vez. 2 veces. Evan se frotó distraídamente las manchas desafortunadas en sus pantalones, con expresión agria. Uf. Recuérdame que nunca te moleste, grandullón. Ángel se acercó lentamente a Evan, observando su horrible obra, con la metralleta aferrada a su costado. No creo que te importe, aunque a mí sí. Evan respondió en tono neutral. Ángel resopló divertido. Bueno, sí. No soy un imbécil por nada. Vamos a ver en qué agujero se metió Pentious antes de morir. Evan asintió y lo siguió de cerca, no sin antes probar los restos del demonio cornudo. Realmente quería esa cuchilla para él. La pequeña guerra territorial no duró mucho después de eso. 1 hora, como máximo. Sin embargo, Evan recordaba algunos de los momentos más destacados. Max se lo pasó bomba partiendo cráneos todo el tiempo e incluso logró partir a un tipo por la mitad con su motosierra. Philip ayudó, con gran reticencia, a eliminar a algunos objetivos prioritarios, rompiéndoles el cuello antes de que se dieran cuenta de su presencia y luego escabulléndose, silencioso como un fantasma. O un espectro. A pesar de su aspecto desafortunado, Ángel Dust demostró ser un demonio con sus ametralladoras Tommy, escutiendo fuego y muerte donde quiera que iba. Sir Pentious se las arregló para ser útil, de alguna manera. Los láseres y las sustancias cáusticas solían mezclarse mal con la carne, y la serpiente se las arregló para abusar de ello con gran eficacia. En algún momento, incluso Use decidió unirse a la diversión, volando por los tejados y trayendo la muerte desde arriba con naipes explosivos. Evan no sabía muy bien cómo funcionaba eso, pero ya había experimentado cosas más extrañas. A la pequeña amenaza Nifty solo la vio 2 veces, revoloteando entre los campos de escombros, con un cuchillo en la mano y una sonrisa en el rostro mientras apuñalaba a cualquiera que se encontraba. Sin embargo, nunca vio a Lisa, aunque Evan no iba a criticarla por no participar. Esto estaba jodido y la chica no parecía tener estómago para eso. Al final, Evan tuvo que admitir que se divirtió.
Muchísimo, de hecho, más de lo que pensaba. Una experiencia catártica, tener la oportunidad de soltarse y correr libremente, con objetivos aceptables en los que podía desahogar su ira y frustraciones sin remordimientos. Incluso logró entablar una pequeña relación con los demás residentes del hotel. Ángel Dust seguía siendo un imbécil, pero Evan decidió seguir el consejo de Usk y darle un respiro al chico. Por ahora. El viaje de vuelta al hotel fue mucho menos divertido. Baugie y Charlie no se hablaban por alguna razón que Evan no estaba emocionalmente capacitado para comprender. Después de un extraño número musical, todo volvió a la normalidad y Usk decidió abrir un par de botellas de su buena reserva. Un par de minutos después, una pequeña fiesta después de la matanza estaba en pleno apogeo. Esta era su clase de gente. Evan. A batear. Ángel Dust imitó un bateo con las manos superiores, riendo sin parar. Ja. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Ni siquiera sabía que se podía partir un cráneo así. Quizás porque el tipo tenía una calabaza por cabeza, no sé. Nunca lo había hecho, no sabía que funcionaría. Evan rió entre dientes con buen humor. Ángel Dust se giró hacia Sir Pentious. Oh, y luego cuando ese tipo musculoso empezó a darte una paliza. Ja ja ja. ¿Sí? ¿Con el brazo desmembrado? ¿Sí? Eso fue particularmente desagradable. El rostro de Sir Pentious, igual que su capucha, se desanimó al recordar ese detalle específico de la pelea. Lo siento. No era mi intención. Me emocioné demasiado, se disculpó Max desde su lado de la habitación, algo avergonzado. Philip negó con la cabeza, exasperado. Ángel se giró emocionado hacia Max, con una sonrisa en el rostro. Mierda, ¿fuiste tú? Ja. ¿De verdad que le diste una paliza, Le diste el 1-2 de siempre. El rostro de Max se contrajo hacia arriba en una extraña media sonrisa que parecía más una mueca. El chico realmente necesitaba practicar sus expresiones faciales. Me gustó esa parte, reflexionó Nifty desde su publicación debajo de la mesa. Usk le dio una palmadita a Pentious en el hombro con la palma abierta. Bueno, al menos aguantas las palizas como un campeón. Lo hiciste bien, chico. ¿En serio? Bueno, supongo que me metí en un buen lío hoy. Ja ja ja. Evan y Usk se miraron con curiosidad un segundo, al igual que Ángel y Philip. Gracias por sacarme de ahí, le dijo Pentious a Ángel Dust en agradecimiento por su esfuerzo. Todos estallaron en carcajadas, solo interrumpidas cuando todos se giraron y notaron el impaciente golpeteo de la mano de Philip en su pizarra. En ella estaba escrito, oye. ¿Y no me dan las gracias por deshacerme del francotirador? Eso solo hizo que todos rieran aún más. Evan decidió ser un buen compañero y se unió a las risas. Tal vez algún día consiguiera todo lo que quería, pero ahora mismo no era un mal comienzo. Se acabaron las vacaciones de invierno, así que vuelvo a publicar el trabajo atrasado. Para finales de esta semana deberíamos estar al día, y el nuevo capítulo saldrá en AOP 3. El título es provisional, la verdad es que no tengo ni idea de cómo llamarlo. Paga adelante. Suscríbete si te gustan mis videos. Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje. Qué día tan bonito para pasear y disfrutar del paisaje, reflexionó Alastor. Salir, ver qué hay de nuevo, reencontrarse con viejos amigos e inspirar un poco de ese delicioso miedo en todos los que lo vieran. ¿Qué más podía pedir un hombre? Quizás un poco de paz y tranquilidad, lejos de las pequeñas pestes que había cometido el error de traer a bordo hoy. Incluso ahora lo seguían, con su incesante parloteo sobre temas absurdos. Era tentador simplemente romperlos, derramar sus yemas por el pavimento y acabar con ello. Pero había prometido que eso no le impediría hacer lo que quisiera, pero dejarse llevar por sus bajos impulsos arruinaría su credibilidad ante el perro guardián de la princesa, y no podía permitirlo. Así que, por ahora, se contuvo. Al final, no tenía ninguna importancia. Tenía asuntos mucho más importantes que atender. Como la reunión de los señores supremos de hoy. Disfrutaba de la idea de ver en qué nuevo caos se meterían esos imbéciles esta vez. Rosie tenía excelentes recomendaciones para el evento, y eso garantizaba que esta vez sería extra entretenido. No podía perdérselo, aunque tuviera que soportar la increíblemente incómoda experiencia de compartir un viaje en ascensor con el señor supremo más antiguo del infierno, Cestial. Era uno de los conocidos más antiguos de Alastor, y aunque no era exactamente un amigo, al menos se llevaban bien.
Respetaban el poder del otro y trataban de mantenerse al margen la mayor parte del tiempo. Un acuerdo que llevaba casi 100 años gestándose. No hizo que la situación fuera menos tensa, y al final, Alastor estaba más que feliz de salir por las puertas del ascensor tan rápido como su dignidad le permitió. Se encontró brevemente con Rose y, sin decir palabra, se acompañaron a la sala de reuniones, entrando a paso rápido. Alastor se tomó el tiempo de observar a los demás ocupantes de la sala antes de que Cestial entrara. Carmilla estaba sentada al final de la mesa, el lugar de honor, justo al lado de Cestial, su íntimo amigo y mentor. A la imperiosa mujer le gustaba llamar la atención y se consideraba igual a los auténticos viejos monstruos que se sentaban a la mesa. Alastor fue lo suficientemente generoso como para admitir que su influencia era considerable, aunque su poder personal dejaba mucho que desear. A ambos lados estaban sus hijas, Odette y Clara. No eran señores supremos, pero gozaban de cierto privilegio debido a su estrecha conexión con Carmilla. Que toda su familia rodeara el espacio asignado a Cestial de esa manera era sin duda una especie de juego de poder, pero a Alastor no le importaban las nimiedades políticas de Carmilla. Al final, para él eran un juego de niños inofensivo. A la derecha de la mesa se sentaban otros dos. El señor de la calavera llameante cuyo nombre Alastor no dejaba de olvidar, y luego Seesi, el terópodo gigantesco dueño de los mayores negocios de drogas de la ciudad. Alastor y Ozzie se sentaron a la izquierda. Ninguno de los B estaba a la vista todavía, lo cual le pareció extraño. Dada la patética obsesión de Vox por llamar la atención, Alastor pensó que el hombre no podría resistirse a venir allí a ladrarle como un cachorro necesitado. Sin embargo, un nuevo rostro llamó la atención de Alastor, una mujer a la que nunca había visto antes, sentada en su asiento asignado, con las piernas apoyadas sobre la mesa, mirando al techo y haciendo ruidos con la boca por aburrimiento. Su piel era completamente blanca, sin color y con un brillo resplandeciente que la hacía parecer casi iridiscente. Su cabello era una mata rebelde de mechones cenicientos, recogidos con fuerza en dos moños a ambos lados de la cabeza. El resto caía en cascada sobre su frente y casi cubría las cuencas vacías de sus ojos. Una joya en forma de ojo de jade, con incrustaciones de oro, cubría el lado izquierdo de su rostro. Su brazo izquierdo parecía una rama de árbol quemada y nudosa, decorado con intrincadas joyas de oro diseñadas para simular múltiples ojos. Su ropa era un derroche de colores, un jersey rojo cubierto por un delantal azul que le quedaba mal, bordado con motivos de cadena, y pantalones anchos de campana en azul y gris oscuro. Iba cubierta de adornos y joyas de oro suntuoso y perla blanca, amuletos, collares, anillos y brazaletes. Los únicos dos rasgos que desmentían su naturaleza demoníaca eran los cuernos negros irisados en la parte superior de su cabeza, adornados con una compleja filigrana de oro, y las pezuñas hendidas que golpeaban la superficie de la mesa con ansiosa insistencia. Alastor arqueó una ceja al ver a Ozzie acercarse a su asiento sin siquiera mirar a la intrusa. Alastor se acercó a su asiento y cortésmente intentó llamar su atención tosiendo en su mano. Ejem. Está sentada en mi asiento. El demonio se giró hacia él, el aburrimiento transformándose rápidamente en curiosidad divertida. Vaya. Deberían etiquetar los asientos, ¿no crees? Para facilitarles la vida a todos. Yo, flotaré por aquí, si no te importa. Y entonces se levantó del asiento y empezó a flotar en el aire. Alastor tomó asiento y la miró con curiosidad. Los demás señores supremos lo miraron con extrañeza por eso. Alastor ignoró la ligera inquietud que sentía y se presentó a la recién llegada. No creo que nos hayan presentado antes. Alastor, un placer conocerte. La demonio empezó a dar vueltas perezosas a su alrededor y le dedicó una sonrisa. Jezabel, la diseñadora loca, a su servicio, mi buen señor. Hizo una reverencia exagerada, que parecía aún más extraña porque lo hacía al revés. Pero la mayoría me llama Trix. Trix. ¿Lo pillas? ¿Trucos? Jaja, siempre me encantan los buenos juegos de palabras. Alastor rió entre dientes, por cortesía. No precisamente porque le pareciera gracioso el juego de palabras. Bueno, entonces imagino que fue Cestial quien te envió la invitación para que te unieras a nosotros hoy. Como los demás aquí parecen tener una terrible falta de cortesía, permíteme ser el primero en darte la bienvenida como nuevo miembro de nuestras filas. Sí, no sé de qué hablas, pero, olvidé que no debías verme. Qué descuido. Pero bueno, eres bastante perspicaz, señor, para poder fijarte en mí. Hay que reconocerlo. La sonrisa omnipresente de Alastor se endureció, y su inquietud se convirtió en una señal de alarma.
Miró a Rosie, sentada a su lado. Ella notó su mirada y se giró para mirarlo con preocupación, sin parecer percatarse de la dama que flotaba a su lado. Pero lo sacaron rápidamente de su apatía cuando Trix continuó, chasqueando los dedos frente a su cara. Oye, te hablo a ti. Por cierto, no tienes que preocuparte por parecer un loco hablando solo. Mientras hables conmigo, la gente no notará que haces algo raro. Genial, ¿verdad? Manipulación mental, lo suficientemente fuerte como para afectar a los más fuertes del círculo del orgullo. Era una cantidad aterradora de poder, y a juzgar por su actitud despreocupada, no parecía ser nada particularmente difícil para ella. En ese momento, Cestial entró en la habitación, miró a su alrededor y se quedó quieto en cuanto su mirada se cruzó con la de Trix. Ella le dedicó un saludo militar frívolo y se acercó más al lado de la mesa de Alastor. Cestial respiró hondo y decidió simplemente ignorarla. La sonrisa de Alastor se endureció, un pequeño nudo de inquietud se formó en su estómago. La vio, Cestial la vio y no hizo nada. Volvió a mirar a su lado y vio que Jezabel se acercaba lentamente a Cestial antes de que pudiera sentarse y acariciarle el hombro. Alastor ignoró cuidadosamente el estremecimiento de Cestial, mirando a otro lado mientras reflexionaba. Era una completa desconocida para Alastor, pero era evidente que Cestial la conocía. Sentía curiosidad, pero inmiscuirse en sus asuntos personales podría ser imprudente. Parecía habladora, tal vez se lo diría si se lo preguntaba como debía. Sin embargo, se le acabó el tiempo para pensar, pues la reunión comenzó y Carmilla empezó las presentaciones. Bienvenidos, señores supremos del infierno. Los he invitado a todos aquí porque representan los poderes que controlan nuestra ciudad. Juntos, poseen millones de almas en peligro con el nuevo programa de exterminio. Golpeó la mesa con su enorme puño con garras. Tenemos que hablar sobre qué hacer para minimizar el impacto en nuestros intereses. Cestial logró sentarse a la mesa, con una taza de té caliente ya servida. Carmilla se interrumpió para reconocer la presencia del demonio. Cestial, qué alegría verte, amigo. Encantado como siempre, Carmilla, dijo Cestial con su tono sibilante. Carmilla miró a su alrededor un segundo, arqueando las cejas al notar la presencia de Alastor. ¿Alastor? Respondió Alastor con una sonrisa amable. Sí, sé que he estado ausente un tiempo. Seguro que todos se lo han preguntado. Carmilla se encogió de hombros. La verdad es que no. Pero bienvenido de nuevo. Una presentación comenzó a sonar detrás de ella y la reunión ya estaba en marcha. Alastor empezó a distraerse, divirtiéndose al ver a Cestial sudar mientras Trix le hablaba animadamente. Alastor nunca lo había visto comportarse así, y vaya si era divertido. Finalmente, Trix regresó con él, colocando dramáticamente su codo sobre el hombro de Alastor. Intentó no reaccionar a su roce casual y decidió preguntar. Supongo que no estás aquí solo para participar en la reunión. ¿Puedo preguntar cuál es tu propósito? Trix hizo un gesto con la mano para desestimarlo. No me interesa esta mierda de ángel, gruñó con fingida desesperación. Es una tragedia. La dulce oscuridad está enferma, muy enferma. Creció demasiado, se expandió demasiado. Se hinchó tanto que entonces... ¡Cuaj! Vomitó su contenido por todo el cosmos. Ahora estoy aquí atrapada, limpiando el desastre. Hablando de eso, ¿no habrás visto a ningún monstruo disfrazado nuevo matando gente por casualidad? Eso le recordó algo reciente, pero Alastor controló sus facciones para no revelar nada. No puedo decir que sí. Trix chasqueó la lengua, frustrada por la respuesta. ¡Qué lástima! En fin, oí que este era el lugar donde se reunían todos los jefes de aquí. Quería ver si tenían algo bueno que ofrecer. Soltó un pequeño gruñido. Debo decir que no me impresiona. La sonrisa de Alastor se ensanchó con alegría. Te vi hablando con Cestial, ¿tenía lo que buscaras? Ah, él. Solo me reunía con un viejo amigo. Le dije que me quedaría en su casa un tiempo. No es para tanto. Esto se ponía cada vez más curioso. Estaba a punto de preguntar algo más, cuando la entrada de la habitación se abrió de golpe. Velvete, la diminuta miembro de los B y una fashionista extraordinaria, entró en la habitación, pegada al teléfono mientras hablaba con la persona del otro lado. Sí, lo tengo controlado, Pox. ¿Dudas de mí? ¿En serio? Yo. Eso es lo que pensé. Sí, lo sé. Son todos un chiste. Gracias, P. Hasta pronto. Besos, cariño. Se sentó rápidamente en el otro extremo de la mesa, frente a Carmilla y Cestial. Alastor no se había dado cuenta antes, pero había otra persona detrás de ella.
Una demonio alta, de piel azul, con el pelo corto y negro cortado a lo duendecillo, del que asomaban largos cuernos puntiagudos. Vestía una extraña mezcla de ropa formal y práctica. Un mono de trabajo práctico manchado de grasa y aceite, abierto justo lo suficiente para revelar la costosa camisa de lino que llevaba debajo. Lo más llamativo de su atuendo era el tosco dispositivo metálico sujeto a su brazo con un arnés, una larga cuchilla en el extremo y la media máscara barra respirador negro mate que le cubría la mayor parte del rostro, dejando al descubierto solo su ojo derecho. Estaba de pie, firme, detrás de Velvete, como un guardaespaldas. Alastor miró a Jezabel mientras ella intercedía desde un lado. Oh, encontré una. Carmilla saludó a Velvete arrastrando las palabras mientras se sentaba. Qué amable de tu parte unirte a nosotros, Velvete. ¿Se unirán tus colegas? No. Tienen cosas mejores que hacer que escuchar a una vieja charlatana que se cree muy dura. Estoy aquí para representarlos. Carmilla suspiró. Qué encantador. Entonces, como decía, tenemos que hablar, ¿sí? Velvete la interrumpió levantando la mano mientras sacaba lentamente un pequeño bulto de una bolsa que había traído. Hablando de eso, reveló que el bulto era la cabeza decapitada de un ángel, que luego arrojó al otro lado de la mesa, cayendo al lado de Carmilla. Carmilla no parecía divertida por su presencia. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontramos durante el día de exterminio. Si podemos matar a estos Olivers, el juego ha cambiado. Velvete se subió a la mesa, recorriéndola mientras pontificaba. Podemos luchar contra ellos. Los chicos y yo hemos ideado un plan de asalto completo. Cestial empezó a beber su té a sorbos, ruidosamente. Todos giraron la cabeza hacia él hasta que se detuvo. Dejó la taza lentamente y habló. Si es cierto que tú y tus colegas desean guerrear con tan pocas pruebas, son mucho más insensatos de lo que pensaba. Velvete se burló. ¿Pruebas escasas? Es un exorcista muerto. Diría que es bastante definitivo. ¿Te estás quedando ciego, viejo? No sabemos cómo pereció. Quizás no fue por la mano de un demonio. Si nos precipitamos a la guerra sin saberlo, ¿no podrían purgar a todo el infierno por atreverse a una sublevación? Murmullos resonaron por toda la sala mientras los señores supremos debatían el tema. Alastor le lanzó a Cestial un hueso proverbial, coincidiendo con su afirmación inicial, aunque solo fuera para molestar aún más al enano. El rostro de Velvete recorrió rápidamente múltiples emociones antes de convertirse en una sonrisa pícara. Ah, ya entiendo. Así que el abuelo es demasiado cobarde para pelear, así que supongo que no tiene sentido, ¿no? Cestial entrecerró los ojos ante su provocación. Ah, ¿qué te pasa, fósil? Demasiado senil para intentar apoderarse de, más te vale mostrar respeto. Cuida tu comportamiento. Nadie le habla así a Cestial. Mientras Carmilla y Velvete empezaban a pelearse cantando, Alastor volvió a centrarse en su nueva conocida, riéndose disimuladamente del espectáculo. Ay, nunca había visto un musical como este. Alastor la llamó con un gesto. Esto puede tardar un poco. Trix, querida. No pude evitar darme cuenta de que antes hablabas de alguien a quien te referías. Sí, esa chica de la máscara atrevida es Adri, una de mis queridas protegidas. La mercader de calaveras, como le gusta que la llamen. Me pregunto qué estará haciendo con coletas por ahí. Supongo que firmaron algún tipo de contrato. Esta mercader tuya parece estar trabajando para el diablillo ahora mismo. Trix soltó una carcajada incontrolable ante su respuesta. Ja 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 ja. Oh, dulce oscuridad, voy a hacer pis. Jejeje, esa zorra está jodida. Alastor ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué quieres decir? Oh, nada del otro mundo, pero si tienes razón, entonces esa niña está perdida. No sé cómo funcionan las cosas para ustedes aquí abajo, pero Adriana, la de arriba, era una zorra. Era una auténtica máquina de matar que se comía empresas y directores ejecutivos, literalmente. Dale un par de semanas y tendrá a estos idiotas comiendo de su mano en un santiamén. El pequeño discurso de Trix se apagó en una risa siniestra que Alastor repitió con su propia alegría feroz. Con las palabras de Jezabel en la mente, Alastor decidió observar a Adriana con más atención. La forma en que permanecía en la habitación, completamente cómoda e incluso rodeada de monstruos. La arrogante inclinación de su cabeza mientras observaba a todos los ocupantes de la habitación con silencioso desprecio, incluso a su supuesto jefe. La fría mirada de un depredador, bien oculta tras su máscara, salvo por el solitario ojo entrecerrado que lo evaluaba todo. Sí, ahora podía verlo. Un lobo con piel de cordero. Un verdadero monstruo, como él.
Había conocido a muchos últimamente, y no es que se quejara. Las cosas empezaban a encajar en la mente de Alastor. Sí, iban a ser tiempos divertidos. Bueno, entonces solo quedaba desearle mucha suerte a este comerciante de calaveras. Si su título era cierto, tal vez incluso podría pagarle por la cabeza de Box colgada en una tabla. Un hombre siempre puede soñar gracias a mi falta de respeto. Una cosa que estoy empezando a sospechar es que sabes por qué este ángel no tiene cabeza. ¿Tienes alguna revelación? Se acabó la reunión. Fue una reunión productiva, dijo Alastor en cuanto terminó la pequeña discusión, y a pesar del tono burlón de su voz, se dio cuenta de que lo decía en serio. El gigantesco Seesi no pudo evitar añadir amablemente: ¿qué demonios? Acabamos de llegar. Todos se levantaron lentamente de sus asientos y empezaron a salir por la puerta. Cestial miró con inquietud a Jezabel mientras acompañaba a Carmilla y a sus hijas fuera de la sala y subían al ascensor, donde presumiblemente se encontraban sus oficinas, dado que era la dueña del edificio. Rosie se despidió de Alastor con un gesto, quien permaneció sentado un momento, esperando a que todos se fueran. Finalmente, a solas con Jezabel, habló: como dije antes, ha sido un placer conocerlos, Trix. Espero que podamos volver a vernos. Lo mismo digo, chico siervo. Alastor reprimió un tic en el ojo. ¿Necesitas algo de la buena de ZZZL? Ya sabes dónde encontrarme. No, espera, no necesitas nada. Solo dime mi nombre, seguro que apareceré, tarde o temprano. Alastor levantó un dedo para evitar que saliera volando. Una última cosa, antes de que te vayas. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Por qué no hacemos un trato? Jezabel le dedicó una sonrisa divertida. ¿De verdad crees que es buena idea hacer un trato conmigo, pequeño demonio? Gruñó. Él levantó los brazos en un gesto apaciguador. Un favor por un favor. Nada más y nada menos. Jezabel se cruzó de brazos. Bueno, no tengo todo el día. Rayos. Creo que sé cómo encontrar a tus díscolos protegidos sin luchar. Lo miró con escepticismo un momento. ¿Todos? Dio Alastor. No puedo prometértelo, no. Pero sí sé dónde se esconden algunos. Te lo diré a cambio de información. Cestial probablemente esté a punto de tener una conversación muy delicada con su amiga Carmilla y quiero saber los detalles. ¿O quieres que los espíe? Me apunto. Vuelvo enseguida. Y antes de que Alastor pudiera siquiera decir una palabra más o estrecharle la mano, desapareció en medio de una nube de chispas doradas y ceniza. Alastor se quedó mirando el humo que se disipaba un par de segundos antes de encogerse de hombros y salir de la habitación. Media hora después, Alastor estaba de pie frente al cuartel general de Carmilla, rodeado de los pequeños secuaces, cuando el sonido de cristales rotos lo sacó de su ensoñación. Flotando sobre él, ligeramente a un lado, estaba Jezabel, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Te dije que esperaras. Me costó mucho encontrarte. Bueno, me disculpo, pero no podía esperar dentro, ¿verdad? ¿Qué encontraste? Esa Carmilla mató al ángel para proteger a sus hijas durante el exterminio, lo mantiene en secreto porque no quiere empezar un conflicto. Bla, 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 empezó a cantar por alguna razón y para entonces ya no la escuchaba. ¿Está bien? Sí, es suficiente. Gracias por tu ayuda. Y Alastor empezó a alejarse, de vuelta al hotel. Jezabel chilló indignada, flotando lentamente a su lado. Espera. Espera, espera, espera. Hicimos un trato, te dije de qué hablaban, tú me dijiste dónde están los asesinos. Alastor puso cara pensativa al responder. No recuerdo bien haber hecho ese trato. Al fin y al cabo, nunca nos dimos la mano. Con una sonrisa, Jezabel empezó a darse golpecitos en la mejilla. Jejeje, qué descarada, qué descarada. Ya veo. Por desgracia para ti, esto no funciona así. De repente, Alastor se detuvo calle abajo, repentinamente a 300 metros de altura, suspendido sobre la ciudad. Se le heló la sangre al notar que no podía mover el cuerpo, por mucho que se esforzara. Una voz alegre resonó a un lado. Puede que no pueda matarte para siempre, pero puedo hacerte la vida muy difícil. ¿De verdad quieres eso? No, ¿verdad? Así que, a menos que quieras fastidiarme más, hazla. Alastor se lamió los labios, sorprendentemente secos, y suspiró. Bueno, quid pro quo, supongo, desde que jugué al evento Twisted Masquerade el año pasado me picó el gusanillo de Trix. Aquí tenéis su página wiki si queréis saber más sobre su historia. Disfruto mucho de su personaje y quería asegurarme de que compartiera un poco de protagonismo en esta historia.
Será importante más adelante, pero por ahora me conformo con esta pequeña trama que se desarrolla en segundo plano. Veremos cómo se desarrolla. Sé que la mayoría de la gente en DBD no está de acuerdo con el personaje de Skull Merchant en general. Ni con su historia, ni con su diseño, ni con sus mecánicas de juego. Me parece un personaje bastante medio en general, pero creo que encajará perfectamente con los B de aquí. La SEO sociópata se junta con los aspirantes a Overlord capitalistas, veamos quién gana. Originalmente quería que fuera el personaje en post para este capítulo, aunque no resultó. Pero de todos modos, espero que sea agradable. Chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no dudes en suscríbete, darle un like si te gustó. Nos vemos en el próximo video, adiós. Pero si quieres estar aquí para oír la música está bien, adiós.